sentidos son importantes y tienen su porqué de existir. Gracias a la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto nos podemos comunicar con el mundo e interactuar con él. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos sentidos se pierde o no se llega a desarrollar como se debe? El sentido auditivo es fundamental también para desarrollar el lenguaje, para percibir sonidos y mantener el equilibrio. Sin este sentido, uno puede vivir desorientado. La doctora Lisette Cristerna es otorrinolaringóloga en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es ella la que realiza los implantes cocleares, que son aparatos que les devuelve a las personas la oportunidad de escuchar todo lo que existe a nuestro alrededor. ¿Usted se imagina lo que es para un padre escuchar los balbuceos de su bebé? Es un momento inolvidable. Sin embargo, saber que ellos no te escuchan puede convertir este instante de alegría en una profunda tristeza. Esmeralda nació sin enterarse de lo que pasaba a su alrededor. Los sonidos y el lenguaje estaban fuera de su mundo. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Hoy su madre no tiene palabras para explicar lo que es ver a su niña descubrir este importante sentido. Me encuentro con Hilda, ella es la mamá de esta hermosa niña que se llama Esmeralda. Y cuéntame, Hilda, ¿qué fue para ti este proceso? ¿Qué sientes al ver que tu hija ya puede tener una vida normal? Pues yo me siento contenta de que ella ya pueda escuchar, ya pueda hablar, gracias al implante coclear y a los doctores de acá que me apoyaron bastante. Y ahorita ella ya casi tiene una vida normal, ella puede ir a la primaria y le falta algo, pero ahí le vamos echando ganas poco a poco. Oye, pues sí, muchísimas gracias, felicidades por Gracias. este gran avance en tu vida y en la de esta preciosa bebé. Sí, muchas gracias. Me encuentro ahora con la doctora Lisette Cristerna. Ella ha cambiado muchas vidas, así como la de Esmeralda, ya que les devuelve un sentido para que tengan mejor vida. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Doctora, ¿cómo es un implante coclear? Es la cóclea, donde está el neuroepitelio, las células neurales que van a transmitir el sonido hacia el nervio auditivo y todo el sistema nervioso central. Entonces, de alguna forma y por muchas causas, esta cóclea está dañada. Entonces, lo que hace el implante coclear es sustituir la función de la cóclea y transmitir el sonido desde el ambiente hasta el nervio auditivo. Entonces, por esta parte, el implante coclear tiene dos componentes. El componente externo, que es un micrófono, que tiene un amplificador, un procesador que se coloca atrás de la orejita y eso lo transmite a la parte interna, que es la que nosotros por cirugía la colocamos, que está conformada por un receptor estimulador y un alambre de electrodos, que son los que se colocan adentro de la cóclea. Entonces, lo que hace este aparato es un transductor. Cambia la energía sonora a una energía eléctrica y de esta manera ya se hace la funcionalidad de la vía auditiva. El implante, la porción externa se coloca, se pega a través de un imán electromagnético y por ondas radiofrecuencia se pega, entonces de esta manera ya tiene la conexión del componente externo y del componente interno. El implante coclear es un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Estas señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes partes del implante coclear. ¿Desde cuándo empezaron a haber más casos de implantes cocleares en nuestro país? En nuestro país empezamos más o menos en la década de los 80s, cuando se empezó a implantar. Inicialmente todo empezó en el 1960, cuando se detectó la sordera que podía ser beneficiada con aparatos eléctricos. Y a partir de ahí se empezaron a evolucionar y en 1986 aquí en México se empezó con la implantación. Sin embargo, ya a nivel federal se hizo un programa multiinstitucional que estaba conformado por el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez y aquí el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Este programa lo fundó aquí en el instituto el doctor Antonio Sodameri, que es actualmente nuestro presidente honorario del Comité de Implantes Cocleares, y a partir de entonces a la fecha ya tenemos un equipo multidisciplinario que es el Comité de Implantes Cocleares, en donde evaluamos a todos los pacientes potencialmente candidatos a implante coclear para ver si son candidatos o no para la colocación del implante. ¿Cuáles son los candidatos y cuántas operaciones se hacen por semana aquí en el instituto? Todos los candidatos son aquellos que tienen pérdidas auditivas de severas a profundas y que no tienen ningún beneficio con auxiliares auditivos, porque muchos de los pacientitos pueden beneficiarse con auxiliares auditivos, pero aquellos que ya no tienen esa ganancia suficiente, entonces son los que los hacen candidatos para la colocación de implante coclear.
Y ponemos a partir de 1999, que fue la fundación del programa multiinstitucional, ponemos aproximadamente entre 1 a 2 implantes por semana. Actualmente ya tenemos, al jueves pasado, que fue el último implante que hemos colocado, tenemos 236 implantes ya, que abarca población desde el menor, el más chiquito que tenemos es de 12 meses, hasta la persona mayor de 76 años. Todo este rango de edad son potencialmente candidatos a implante coclear. Los dos potenciales candidatos son los prelinguales, o sea, los recién nacidos que nunca tuvieron algún tipo de percepción del sonido, nunca han escuchado, y los adultos que por alguna razón sí escucharon, obviamente en su edad de nacidos, pequeños, adultos jóvenes, y que por alguna razón perdieron la audición. Pueden ser enfermedades del metabolismo del hueso, como se llama otosclerosis, enfermedad de Payet, o traumatismos, golpes en la cóclea que alteraron la cóclea, meningitis, que también hicieron que la cóclea se osificara, o sea, se llenara de hueso. Entonces son pacientes que quedan sordos. Esos pacientes, de hecho, los postlinguales también son candidatos y de hecho su rehabilitación es más corta. Los prelinguales, los niñitos que nunca han escuchado, la rehabilitación estamos hablando entre 2 a 3 años, porque nunca han tenido una experiencia del sonido. En cambio, los adultos que ya tienen en su cerebro todo el mapa del lenguaje y de conocimiento de sonido, es mucho más rápido su rehabilitación. Puede ser en 6 meses, prácticamente están otra vez escuchando con el implante coclear. Se implanta en el hueso mastoides, detrás del pabellón auricular. Este aparato envía las señales eléctricas a los electrodos en el interior de la cóclea, que es el oído interno. Los estímulos pasan a través del nervio auditivo al cerebro. Este mismo los reconoce como sonidos y se tiene entonces la sensación de oír. ¿Hay detección temprana para este padecimiento? De hecho, debe ser obligatorio en todos los pacientes que tienen alto riesgo. Me refiero a alto riesgo, por ejemplo, bebés que nacieron pequeñitos, prematuros, de peso bajo, que tuvieron algún tipo de internamiento en terapia intensiva desde su nacimiento, que tuvieron intubación, que tuvieron algún tipo de exposición a medicamentos que pueden dañar la cóclea, como se llaman medicamentos ototóxicos, hiperbilirrubinemia. O sea, hay muchos factores que tenemos que contemplar para hacer obligatoriamente en toda esta población algo que se llama tamizaje auditivo neonatal. Es un estudio que prácticamente no es invasivo, puede ser a través de emisiones otoacústicas o a través de otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, y de esta forma desde el nacimiento deben estarse detectando estos pacientes que tengan este tipo de pérdidas auditivas. ¿Hay campañas de difusión para llegar a toda la población a nivel República Mexicana? De hecho, sí se están haciendo campañas. Lamentablemente, ahorita la extensión hacia provincia o lugares un poquito más lejanos a las capitales es un poquito más complicado porque sí se necesita infraestructura, son estos aparatos, pero sí se están haciendo campañas de difusión masiva a nivel de agentes publicitarios, a nivel de hospitales, a través de centros de salud, porque sí, definitiva, esa es una verdadera urgencia, hacer la detección temprana de estos chiquitos. ¿Se pueden hacer implantes en una persona en los 2 oídos? Sí, o sea, nosotros estamos diseñados, nuestra naturaleza humana es tener audición binaural, es decir, escuchar con los 2 oídos. Independientemente de eso, un chiquito se puede implantar de un solo oído y tener una evolución normal en cuanto a la adquisición del lenguaje. Pero lo ideal es tener implantación bilateral. ¿Por qué? Porque eso le favorece detectar sonidos. El origen de la fuente sonora es importantísimo, sobre todo en ambientes de alerta, si va a cruzar una calle y viene un auto de un lado. Si con un implante unilateral no es posible hacer la detección de sonidos, la fuente de sonido, pero pues con los 2 sí. Y aparte nos ayuda a discriminar, o sea, entender mejor el lenguaje, los sonidos en ambientes ruidosos, escuchar con muchísima mayor fidelidad la música. Entonces, es una mejoría sustancial si tenemos la implantación bilateral. Ahora, muchas veces utilizamos algo que se llama utilización bimodal. Tenemos el implante de un oído y un auxiliar auditivo del oído contralateral. Entonces también tiene estimulación bilateral, nada más que uno es con el implante y el otro con un auxiliar auditivo. Entonces también eso solventa todo lo que estamos diciendo, localización de sonidos, discriminación mejor en ambientes ruidosos, mejor discriminación en el escuchar música. Entonces son muchos beneficios que definitivamente sí lo da la binauralidad.
pero también se ha visto que se pueden hacer implantes unilaterales en casos muy específicos, cuando el paciente requiere por su trabajo la audición binaural, que sea estrictamente necesario. Estamos hablando pilotos, que evidentemente tienen que tener todos sus sentidos al 100%. También, por ejemplo, cuando tenemos zumbiditos que se llaman acúfenos, acúfenos o sonidos subjetivos en el oído, también el implante coclear ha disminuido sustancialmente la audición de esos acúfenos. Entonces, esa es otra de las indicaciones de implantación unilateral, aún teniendo un oído normoyente. La percepción de los sonidos, escuchar las voces, disfrutar de la música son formas de interactuar con el mundo exterior. Las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al tímpano, la cual inicia su vibración y pone en movimiento la cadena osicular, formada por 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Como doctora, ¿qué sientes al ver sonrisas de los pacientes cuando ya pueden escuchar? Es una satisfacción enorme, porque en realidad sí estamos haciendo un cambio fundamental en la vida de estos chiquitos. Nos encanta ver que en un lapso, a lo mucho de 2 a 3 años, sobre todo los que recién nacidos sordos, pueden incorporarse completamente a una vida normal. No van a tener esa discapacidad social de no estar incluidos en una sociedad normoyente, y porque van a poder laborar de forma normal en un lapso de tiempo que estamos hablando, 30 años de vida laboral, de una forma completamente normal. Entonces, el cambiar vidas de esa forma es una satisfacción enorme. Hay que entender que lo más importante en un implante coclear es que a través de esta tecnología los niños desarrollen su lenguaje para poder tener una vida normal, y que a su vez los adultos mayores también puedan seguir disfrutando de los sonidos, la música y de las voces que los rodean.